El viajero sin sombra. Había una vez un hombre que vivía en un pueblo de niebla, un lugar donde nadie preguntaba ¿quién eres?, sino ¿qué necesitas? Él no tenía nombre ni recuerdos claros de su infancia, ni una sombra que lo siguiera al mediodía. Se dedicaba a reparar cosas rotas, relojes, sillas, corazones. La gente lo llamaba el reparador. Un día encontró un espejo antiguo enterrado en su jardín. Al limpiarlo, no vio su rostro, sino un paisaje, un mar inmenso y una montaña con forma de león. Sintió un pinchazo en el pecho, un recuerdo que no era suyo, pero que lo llamaba. Decidió partir. Camino durante días. A cada persona que encontraba le preguntaba, ¿me conoce? Nadie lo reconocía. Se sentía como un fantasma en su propia vida. Llegó a una casa en la cima de la colina. Una anciana lo miró y en lugar de preguntarle qué necesitaba, le dijo, «Llegas tarde, la caja bajo el piso te espera». El hombre levantó una tabla del suelo y encontró un pequeño baúl. Dentro no había oro, había un diario, una brújula vieja y una bufanda azul. Al leer el diario, descubrió que era suyo. Descubrió que solía tener miedo, que le gustaba el café amargo y que había olvidado quién era por miedo a enfrentar una gran pérdida. Al recordar la niebla de su mente, se disipó. No recordó su nombre, pero sí su esencia. Él era quien traía historias de lugares lejanos. Al salir de la casa, el sol estaba alto y por primera vez una sombra larga y definida lo siguió de cerca. No era un extraño, era el viajero que siempre debió ser. Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. Hola, mis queridos hermanos. Feliz y bendecido viernes. Hoy, en este último día de la semana, agradeciéndole a Dios nuevamente por el milagro de darnos la vida, por el milagro de escuchar su palabra cada mañana en este programa que se llama Palabra de Dios cada mañana, que está más cerca de ti, hermanos. Hermanos, yo le agradezco mucho a Dios porque nos ha puesto este privilegio de este programa, que la cual yo mismo me asombro de las grandes cosas que hace el Señor, sin uno saber que iba a estar aquí predicando la palabra del Señor. Y hoy puedo decir que tengo identidad. Por eso seguimos y finalizamos el día de hoy con el tema «Es hora de conquistar». Yo le pido a Dios y le agradezco por enseñarnos cómo conquistar tesoros, cómo conquistar la obediencia, cómo nos enseña a no mirar atrás, sino al frente. Por eso, el turno del día de hoy, hermanos, es hora de conquistar nuestra identidad. Sí, hermanos, todos tenemos una identidad. Cuando nacemos, nuestros padres inician dándonos identidad con un nombre, pero nadie nos conoce, ni ante un gobierno, un ayuntamiento, una alcaldía, no nos conocen.
simplemente hay un registro. Que eso también es identidad, porque nuestro nombre queda plasmado ahí. Hoy les quiero definir qué significa identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que nos caracterizan frente a los demás. Para que usted vaya entendiendo el tema de hoy. Hoy, si tú no tienes esa identidad aún, si tú tienes dudas de tu identidad, o si tú ya tienes tu identidad, hoy aclararemos esa parte que nos toca cuando el Señor llega a nuestro encuentro. Mire, querido hermano, que bíblicamente también tenemos una identidad. Se define como saber quiénes somos en relación con Dios, criaturas hechas a su imagen, amadas incondicionalmente y a través de Cristo, adoptadas o adoptados como sus hijos. Esta identidad se fundamenta en la obra redentora de Jesús, no en logros humanos, estatutos o el pasado, convirtiéndonos al creyente en una nueva criatura. Desde ahí empieza nuestra identidad, hermanos, que nos volvemos unas nuevas criaturas. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es que tenemos un documento de identidad. Está nuestro rostro, nuestra foto, está nuestro nombre, cuándo nacemos, qué grupo sanguíneo tenemos, cierta información que requieren para darnos la identidad. Pues hermanos, así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos tiene preparado identidades. Identidades, y yo las llamo sellos, porque Dios tiene para cada uno de nosotros un nombre, tiene un propósito, tiene una meta, tiene un cambio, tiene una misión para cada uno de nosotros. Dios sale a nuestro encuentro para darnos autoridad, para darnos sabiduría, para darnos conocimiento, hermanos. Dios es tan hermoso que Él siempre busca a los que Él quiere para que le sirvamos. Vamos a la palabra de Dios en Juan 1:12. Padre amado, leemos tu palabra bajo la protección, la cobertura tuya, Padre, y la bendición que esta palabra nos va a dar identidad, Padre, que esta palabra, Dios, nos va a llegar a nuestros corazones y tú te encargarás de cambiarnos esa identidad de ese antiguo hombre a uno nuevo. Hoy, Padre, entenderemos quiénes somos para ti. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje destaca que la conversión, recibirle y creerle, otorga el derecho legal y espiritual de ser considerados hijos de Dios, no solo creaciones. Queridos hermanos, muchos nos confundimos y muchas veces decimos que todos somos hijos de Dios. Y no, hermanos, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todos somos creación de Dios.
pero que más los que recibieron han creído en su nombre, les da la potestad de ser hijos de Dios. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando tú te conviertes en hijo y tienes un padre, ya tienes identidad. Porque ese Padre, que es nuestro Padre Celestial, cuando nos recibe como hijos, Él nos da identidad. Inclusive nos puede cambiar hasta el nombre. Nos puede cambiar de oficio. Nos puede cambiar hasta de metas que nosotros teníamos consideradas en el mundo o inclusive para trabajar a Él. Y Él nos dice, no, usted ahora es mi hijo. Y yo haré el camino perfecto para que tú llegues a la salvación. Hermanos, mire de lo que estamos hablando, quiero que les presten mucha atención a esto. La Biblia registra que Dios llamó a personas de diversos orígenes, a menudo transformando sus ocupaciones y propósitos de vida por completo al momento de conocerle y recibir su llamado. Aquí, hermanos, le tengo una lista de algunos profetas y figuras bíblicas principales, describiendo lo que eran y lo que fueron después del encuentro con Dios. El primero es Moisés. Antes fue un príncipe de Egipto, pero luego huyó y se convirtió en un pastor de ovejas en el desierto durante 40 años. Después, Dios lo llamó a través de la zarza ardiente para ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y el líder que recibió la ley, los 10 mandamientos. Qué bonito, ¿no? Vamos con el segundo, Isaías. Antes, según sus tradiciones, era de linaje noble o real, posiblemente parte de la corte de Jerusalén, antes de su visión en el templo. Después se convirtió en uno de los profetas mayores, consejeros de reyes y principal anunciador de la venida del Mesías. Tercero, Jeremías. Antes era un joven tímido de una familia sacerdotal en Anoto. Después fue el profeta llamado desde antes de nacer para anunciar la caída de Jerusalén y el exilio, a menudo llamado el profeta llorón, por la dureza de su mensaje. Cuarto, Ezequiel. Antes era un sacerdote judío que vivía en Jerusalén. Después fue llamado al exilio en Babilonia, donde Dios lo llamó a ser profeta, comunicando visiones complejas y mensajes de esperanza y restauración para los exiliados. Quinto, Amós. Antes no era profeta de oficio, era un pastor de ovejas y cultivador de higos silvestre en Judá. Después Dios lo llamó para denunciar la injusticia social y la idolatría en el reino del norte, Israel. Sexto, Jonás. Antes un profeta que intentó huir de la misión que Dios le dio. Después, tras ser tragado por un gran pez, se convirtió en el mensajero enviado a Nínive, logrando el arrepentimiento de una gran ciudad gentil. Séptimo, el gran profeta Samuel. Antes, un niño dedicado al Señor del templo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Después, se convirtió en el último de los jueces y el primer gran profeta que ungió a los primeros reyes de Israel, Saúl y David. Octavo, el gran rey David. Antes el hijo menor de Isaí,
dedicado a cuidar ovejas. Después, un rey conforme al corazón de Dios, que aunque cometió errores, profetizó sobre el Mesías en muchos de sus salmos. Octavo, Elías. Antes, un hombre de origen sencillo de Tesbem. Después, un profeta audaz que enfrentó a los profetas de Baal, desafió al rey Acá y fue arrebatado al cielo. Saulo de Tarso, que su nombre fue cambiado por Pablo. Antes, un perseguidor activo de los cristianos y fariseos estricto. Después, el apóstol de los gentiles, escritor de gran parte del Nuevo Testamento y defensor de la fe cristiana. Características generales de sus transformaciones: llamado divino. No se designaban a sí mismos, eran elegidos por Dios. Mensajeros, su labor principal era recordar al pueblo el pacto con Dios. Valentía, a pesar del rechazo y la persecución, comunicaban la verdad. ¿A qué quiero llegar con estos esta mañana, hermanos? ¿Usted se ha sentido identificado con alguno de los profetas? ¿De lo que era antes y ahora lo que el Señor lo ha puesto a hacer? Hermanos, cuando Dios viene a nuestro encuentro, necesariamente no tenemos que ser líderes de la iglesia. Necesariamente no tenemos que servir a la iglesia, no. El Señor nos pone a servir donde Él quiera que demos frutos. El Señor puede venir a tu encuentro para que gobiernes tu familia. El Señor puede venir al encuentro para que gobiernes en tu trabajo. El Señor puede venir al encuentro para ser líder de la iglesia. El Señor puede venir al encuentro para gobernar el mundo, para gobernar evangelizando en la calle. El Señor puede venir a nuestro encuentro, primeramente, para gobernarnos nosotros mismos, para gobernar la carne. Y todo esto, hermanos, todo esto se llama identidad. Porque Dios, cuando viene al encuentro, Él nos forma, Él nos transforma, Él nos regenera, Él nos redimide y nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevos. Jesús le dijo a Nicodemo: es que hay que morir y nacer de nuevo. Y él le dijo: Señor, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo podemos morir nosotros ahora y volver a nacer? Y en mis palabras, él le dijo: no, es que no es morir de carne, es morir en el espíritu y volver a nacer de nuevo. Queridos hermanos, con esto finalizamos esta semana. Toma estos claros ejemplos de los profetas y busca tu identidad, conquístala tu identidad, pero no con tu voluntad. No, es que yo quiero ser líder, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro. No, pregúntale al Señor: Señor, ¿tú qué quieres para mí? Porque yo he creído en tu llamado. Yo confieso tu nombre. Yo creo en tu palabra y tú me has dicho que la identidad mía es que soy hijo tuyo y que los hijos de Dios heredarán todo el reino de los cielos. Inclusive nos dice que gobernaremos naciones aquí en la tierra. Padre amado, te damos las gracias el día de hoy, Señor, por esta semana, Señor, que ha sido de bendición, por esta semana, Padre Celestial, que tú has hablado a nuestros corazones. Quizás nos enseñaste cosas que no sabíamos, o quizás nos desenredaste el nudo que teníamos en la cabeza, Padre, la confusión
nos la quitaste. Y por eso te queremos agradecer. Porque tu palabra, Dios, es eficaz. Tu palabra es penetradora, Padre. Y ha penetrado en nuestros corazones. Y nos has hablado. Y nos has hecho cambiar cosas. Nos has hecho confiar más en ti. Nos has hecho tener valentía, Padre, para conquistar lo que muchas veces hemos temido conquistar. Gracias, Padre, porque nos has quitado el miedo que muchas personas siembran, de que muchas veces que te seguimos seremos señalados, pero no. Lo que vamos a hacer es a conquistar el tesoro más preciado, que es el reino de los cielos. Padre amado, te pedimos salud. Te pedimos que alargues nuestros años de vida para poder glorificarte aquí en la tierra y que más personas conozcan de ti y de tus maravillas. Padre amado, si nos quieres cambiar el nombre, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a que tú nos regeneres. Estamos dispuestos, Padre, a confesar nuestros pecados para que tú nos hagas nuevos. Estamos dispuestos, Padre Celestial, a creer en ti y hacer las cosas diferentes. Estamos dispuestos, Dios, a cambiar las malas maneras, los malos pensamientos. Muchas veces nos creemos cosas, Padre, que ni siquiera deberíamos de pensarlas. Pero hoy, Dios, creemos en ti. Hoy, Dios, creemos que somos hijos tuyos y que tenemos esa identidad celestial y que eso nadie lo borrará, porque cada uno de nosotros en esta identidad también tenemos el libro de la vida, y ahí quedarán todas nuestras memorias. Gracias, Padre, mil y mil gracias. Te oramos para que nuestra oración sea escuchada en el cielo y tu proximidad la tengamos más cerca que nunca. Amén y amén.